Amen. In the name of Jesus. Yes, thank you, Father. Thank you, Jesus. Aleluya. Buenos días. Buenos días a todos. Dios los bendiga. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Estamos hablando acerca del verdadero, ¿verdad?, significado de la Semana Santa. Estaremos ministrando, ¿verdad?, toda la semana, ¿verdad?, acerca del significado de la Semana Santa, ¿verdad?, de la última semana, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, aquí en la tierra, la última semana, ¿verdad?, de su ministerio. Y para poder ver, ¿verdad?, el verdadero significado y darle el valor, ¿verdad?, la gloria, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, se merece. Él vino, ¿verdad?, a salvar lo que se había perdido. Y Él es digno, ¿verdad?, de ser adorado y de ser glorificado. Pues buenos días. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca este es el segundo día, acerca de la purificación, ¿verdad?, del templo. El día lunes, ¿verdad?, hoy vamos a estar hablando acerca de la purificación del templo y nos vamos a basar, ¿verdad?, en Mateo, ¿verdad?, lo que Mateo describe, ¿verdad?, qué pasó, ¿verdad?, el lunes, ¿verdad?, el día lunes, ¿verdad?, que está en Mateo en el capítulo 21, del versículo 10 al 19. Si tienen sus Biblias, vayan a Mateo capítulo 21, del versículo 10, ¿verdad?, al 19. Y también les voy a dar unas referencias, ¿verdad?, para que miren, ¿verdad?, que también la Biblia por sí sola se interpreta, y aparte de eso, o sea, tienes un fundamento más, ¿verdad?, de lo que la Escritura nos quiere decir, y un entendimiento, ¿verdad?, más a fondo. Ustedes pueden, ¿verdad?, en su tiempo libre estudiar lo que es Mateo 21, 10 al 19, y le va a las referencias de Marcos en el capítulo 11, del versículo 12 al 18, Lucas capítulo 19, versículo del 45 al 48, Juan capítulo 2, versículo 13 al 22, ¿verdad? Les doy estas referencias porque quizás a lo mejor vaya a decir algo que no venga aquí en Mateo, pero con eso se van a dar cuenta que pues todo está aquí en la Biblia, ¿va? Y así poder tener más entendimiento, ¿verdad?, de lo que la Escritura quiere decirnos. Pues vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 21, versículo del 10 al 19. La Biblia dice así. Dice que cuando entró Él, ¿verdad?, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, dice, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betanía y posó ahí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta mañana, Señor. Padre, estamos aquí, Señor, para glorificarte, Señor, para que nos muestres, Señor, por medio de la Escritura, Señor, el verdadero, Padre, significado de la Semana Santa, Señor.
los últimos días, Señor, de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre, pidiendo que toque nuestros corazones, Señor, que no solamente, Padre, en esta semana, Señor, recordemos, Señor, lo que tu Hijo Cristo Jesús hizo, Señor, por nosotros, Señor. Yo te pido que toque nuestros corazones y que venga todo esto a memoria, Señor, a diario en la vida, Padre, de cada uno de nosotros. Y que tú continúes mostrándonos, Señor, los misterios del Evangelio para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, ya, Padre, que tú dijiste, Padre, en tu palabra, tu casa, Padre, será llamada casa, Padre, de oración. Donde vamos, Padre, nos acercamos al trono de la gracia, Señor, a alabarte, a bendecirte, a glorificarte, a exaltarte. Y que tú, Padre, nos des, Padre, dirección, Señor. Y que tú nos des la fuerza, Señor, y el entendimiento espiritual para poder, Padre, llevar el mensaje, Señor, de salvación para la gloria de tu nombre. Padre, en esta hora yo te pido que tú te glorifiques y toques, Padre, cada uno de nuestros corazones, Padre, para tu gloria. Yo todo te lo pido por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer domingo, ¿verdad? Estábamos hablando acerca, ¿verdad?, de la entrada, ¿verdad?, triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos hablando, ¿verdad?, cómo lo recibieron, ¿verdad? Lo recibieron como rey, ¿verdad? Lo recibieron, ¿verdad?, como el Mesías, ¿verdad? Y dice la Biblia que había, ¿verdad?, mucha multitud, ¿verdad? Había mucha gente, ¿verdad?, en el camino. Y era cuando le clamaban, ¿verdad?, diciendo: sana al Hijo de David. Bendito el que viene, ¿verdad?, en el nombre del Señor. ¿Verdad? Entonces la Biblia dice, ¿verdad?, que ellos, ¿verdad?, cortaban hojas, ¿verdad?, de árboles, ¿verdad?, para poder tender cuando iba pasando nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo, ¿verdad? Y hablábamos, ¿verdad?, que esta misma gente fue la que gritaba: hosana, ¿verdad?, en el cielo, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el que después, ¿verdad?, le iba a estar gritando: crucifícale. Entonces es importante saber, ¿verdad?, el verdadero, ¿verdad?, significado, ¿verdad?, de la Semana Santa, de lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hizo por nosotros en la cruz, para poderle dar el valor, ¿verdad?, que Él se merece. Porque sí, ¿verdad?, podemos hacer muchos actos, muchas acciones, pero en verdad, ¿verdad?, hacemos, ¿verdad?, lo que la Escritura dice. En verdad creemos, ¿verdad?, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Podemos confesar, ¿verdad?, con nuestra boca para salvación, pero en verdad, ¿verdad?, hemos creído, ¿verdad?, en nuestro corazón, ¿verdad?, de hacer lo que está bien de acuerdo, ¿verdad?, a la Escritura. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca, ¿verdad?, de la purificación del templo, ¿verdad?, que tomó lugar el lunes, un día antes, ¿verdad?, de la entrada triunfal en Jerusalén, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que narra, ¿verdad?, aquí Mateo, pero también de acuerdo a lo que narra, ¿verdad?, Marcos en el capítulo 11, versículo 11, ¿verdad? El día domingo, ¿verdad?, solo entró al templo y dice la Biblia, ¿verdad?, en Marcos, que mirando alrededor todas las cosas, ¿verdad?, que ellos estaban haciendo. O sea que él observó, ¿verdad?, se paró, ¿verdad?, antes de ir al templo, se paró, observó alrededor a mirar todas las cosas, ¿verdad?, que estaban haciendo. Toda la corrupción, ¿verdad?, que estaban haciendo. Cómo estaban profanando, ¿verdad?, el templo de Dios. Entonces dice, ¿verdad?, narran Marcos, ¿verdad?, que como ya anochecía, se fue a Betanía con los 12, ¿verdad?, a pasar la noche. Entonces al día siguiente, ¿verdad?, que era lunes, se levantó muy temprano, ¿verdad?, por la mañana y regresó otra vez al templo a purificar el templo de quienes profanaban, ¿verdad?, la santidad. Entonces, 4 cosas, ¿verdad? 4 cosas podemos nosotros notar acerca, ¿verdad?, del templo durante la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo Jesús, podemos notar esto, Cristo Jesús termina su ministerio.
termina su ministerio en el templo y les dice, ¿verdad?, a ellos que la casa de su padre será llamada casa de oración. Esto es lo que dice la Escritura, que la casa de su padre será llamada casa de oración. No dice casa, ¿verdad?, para que estén todos los mercaderes ahí. Tampoco dice, ¿verdad?, que para predicar, que para profetizar. Él dice que la casa de su padre será llamada casa, ¿verdad?, de oración. Porque es el lugar donde habita la especial, ¿verdad?, presencia del Dios Todopoderoso que creó el cielo, la tierra, el universo y todo lo que hay, ¿verdad?, en ello. Entonces Cristo Jesús, ¿verdad?, está cerca para completar, ¿verdad?, su vida en esta tierra. Y con un ministerio, ¿verdad?, glorioso, completando la perfecta voluntad de Dios. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que la noche anterior se paró, ¿verdad?, a observar a su alrededor todo lo que estaba pasando en la casa de su padre. Era la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Estaba por cumplir, ¿verdad?, la voluntad de Dios, del grande sacrificio por el pecado, ¿verdad?, del hombre. Entonces para él, ¿verdad?, a observar toda la corrupción que había. Su corazón, ¿verdad?, estaba quebrantado, llorando, ¿verdad?, por dentro. Porque el lugar donde se debería acercar muy cerca de Dios y de que alguien más, ¿verdad?, se acercara a Dios, estaba haciendo, ¿verdad?, corrompido por el hombre. Y vino a hacer cualquier cosa en vez, ¿verdad?, de ser casa de oración. Vino a hacer cualquier cosa en vez de casa de oración. Eso era lo que estaba pasando aquí. Convirtieron el lugar en un comercio y en una ambición para su propio beneficio de ellos. Esto es lo que notamos. La otra segunda cosa que notamos, que nuestro Señor Jesucristo va a purificar, ¿verdad?, el templo. Cuando Él hace esto, cuando Él hace esta acción, este acto, Él está proclamando, no solamente en ese tiempo, esa generación, sino a todas las generaciones, que Él tiene el derecho para determinar cómo se debe usar y cómo se debe conducir en el templo de Dios. La otra cosa que notamos nosotros aquí es que, la tercera cosa, es que Cristo Jesús le revela al hombre, le deja saber al hombre cómo debe tratar y cómo debe comportarse en el templo de Dios y cómo debe usar el templo de Dios, de purgarlo, de limpiarlo de toda corrupción. La otra cosa que nosotros podemos, la cuarta cosa que podemos notar nosotros aquí, es que nuestro Señor Jesucristo empezó y terminó, ¿verdad?, su ministerio purificando el templo de Dios, para que el templo de Dios sea llamada casa de oración y adoración. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, Él no fue al palacio del rey. Él fue al templo. Él fue a la casa de Dios. Porque su reino no era de este mundo.
Su reino no era físico tampoco. Su reino era celestial y espiritual. Y les dejó saber que Él tiene toda la autoridad en el templo de Dios y en el corazón, ¿verdad?, del hombre. Cristo Jesús fue y se dirigió, ¿verdad?, al templo de Dios para purificarlo y para poderle enseñar, ¿verdad?, al hombre, para poderle enseñar, ¿verdad?, a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, ¿verdad?, cómo se debe tratar y cómo se debe de usar el templo de Dios. Que el templo de Dios, ¿verdad?, no debe de ser un lugar donde la gente, ¿verdad?, lo explota. Que el templo de Dios, ¿verdad?, es la casa de oración. Que el templo de Dios, ¿verdad?, es el lugar, ¿verdad?, de ministerio. El templo de Dios debe de ser un lugar donde se hacen cosas, ¿verdad?, maravillosas, ¿verdad?, para el reino de Dios. Lo que notamos en el versículo, ¿verdad?, 15, en el 14 y en el 15, que dice que vinieron a él al templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que clamando en el templo diciendo sana el hijo de David, dice que se indignaron, se enojaron porque estaba sanando, se enojaron porque estaban viendo las maravillas de Dios, se indignaron. Los somos sacerdotes, los que conocen, ¿verdad?, de la palabra, dice que se indignaron. Pero Cristo Jesús les está dejando bien claro que en el templo de Dios debe de ser el lugar donde se hacen cosas maravillosas, no para sus propios beneficios, sino para el reino de Dios. El templo, ¿verdad?, de Dios debe de ser el lugar donde Cristo Jesús es glorificado y donde Cristo Jesús es adorado y es exaltado para la gloria de Dios Padre. Les dejó saber en los versículos 15 y 16. Solamente imagínate qué estaba pasando por el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente imagínate. Cuando un día anterior, una noche anterior, se paró enfrente del templo y miró él a su alrededor y miró toda la corrupción en la casa de su padre. Solamente imagínate qué estaba pasando por el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo me puedo imaginar. Este es el terrible pecado. Este terrible pecado están haciendo en la casa de mi padre. Esto es lo que están haciendo. Este es el terrible pecado por el cual voy a ser crucificado, por el cual voy a morir. Este es el terrible pecado por el cual yo voy a ser traicionado, voy a ser escupido, abusado, violentado, atormentado y a ser burla y rechazado y despreciado. Este es el terrible pecado donde van a escoger un criminal en vez de a mí. Pero todavía sí, aparte de todo esto, Dios, no el hombre, no los sumos sacerdotes, no los judíos, no el pueblo, que en ese momento lo estaban aclamando y después le gritaban, crucifícale. No ellos, ni los judíos, ni el hombre, sino Dios. Todavía sí cargó, ¿verdad?, en él todo el pecado de nosotros. Y el castigo, ¿verdad?, de nuestra paz fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Y por sus llagas, ¿verdad?, por sus llagas fuimos nosotros salvos. Por sus llagas, por lo que Él pasó. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada vez, ¿verdad?,
No solamente cada vez, ¿verdad?, que celebramos la Semana Santa, sino todos los días. Debemos tener presente lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario para poderle darle valor al sacrificio de sangre en la cruz, porque es un valor importante para Dios. Porque fue Dios el que cargó todo el pecado del mundo. Fue Dios por amor a nosotros. Para que hoy en día, cuando nosotros ponemos la fe en el Mesías, en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros, ¿verdad?, ser salvos. Entonces Cristo Jesús se dirigió al templo. Cristo Jesús se dirigió a la iglesia. Y les dijo que este lugar, ¿verdad?, que ustedes explotan, será llamada casa de oración. Casa de oración. Dice, y ustedes están haciendo lo opuesto. ¿Cuál fue su reacción de nuestro Señor Jesucristo? Con enojo, con ira, ¿verdad? Voltear las mesas de los cambistas, de los que venden, ¿verdad?, palomas, toda la mercadería, ¿verdad?, que estaban haciendo. Él reaccionó con el poder purificador del juicio, ¿verdad?, de Dios. Del juicio, ¿verdad?, que por causa del hombre, ¿verdad?, estaba sucediendo para que pudieran, ¿verdad? La reacción de Él es para que pudieran tener temor, ¿verdad? Temor de Dios. Y Cristo Jesús echó afuera a todos los que vendían y compraban, a todos los que vendían y compraban en el templo, los echó fuera. Volcó todas las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían, ¿verdad?, palomas. En Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16, ¿verdad?, la Biblia dice que dijo a los que vendían, ¿verdad?, palomas, quitad de aquí, dice, esto, y no hagáis, dice, de la casa de mi padre, casa, dice, de mercado. Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 22, el apóstol Pablo les decía a los corintios, dice, pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebéis? ¿O menosprecias la iglesia de Dios? Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? El apóstol Pablo les dice, en esto no os alabo. Sofonías, el libro de Sofonías, en el capítulo 3, en el versículo 4, la Biblia dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Esto es lo que dice el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 4. Dice que sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes, dice, contaminaron el santuario y falsearon, dice, la ley. Entonces Jesús, ¿verdad?, con ira y con enojo, en contra de todos aquellos que abusan el templo de Dios o la iglesia. La ira de nuestro Señor Jesucristo es contra todos aquellos que explotan a otros y contra todos aquellos, ¿verdad?, que hacen, ¿verdad?, imposible para que otros verdaderamente se acerquen a Dios. La ira de Dios, ¿verdad?, está contra aquellos, ¿verdad?, que hacen también lo imposible para que otros verdaderamente adoren a Dios y glorifiquen, ¿verdad?, a Dios.
El templo o la iglesia, Él dijo, debe de ser casa de oración para todas las personas. ¿Centrados en qué? En la adoración y en la meditación, ¿verdad? Hacia Dios. Es por eso que cada vez que predicamos el evangelio, ¿verdad? Nuestro mensaje debe estar centrado en la cruz, en nuestro Señor Jesucristo. Porque el templo, la iglesia, es el lugar de ministerio donde suceden cosas maravillosas, de las cosas grandes, ¿verdad?, que ha hecho nuestro Señor Jesucristo y de las cosas maravillosas que Él ha hecho por el templo, por la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no lo podemos hacer. Tiene que ser, ¿verdad?, por medio del poder de su Espíritu, que ahora mora, ¿verdad?, en nosotros. Cada vez que el evangelio, ¿verdad?, de Cristo, ¿verdad?, es predicado, es el que toca, ¿verdad?, las vidas. Es el que hace, ¿verdad?, la obra. Porque como dice Efesios, ¿verdad?, en el capítulo 3, versículo 20 al 21, ya que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pidemos o entendemos, según el poder que actúa, dice, en nosotros. A Él, dice, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el versículo 15, aquí en Mateo capítulo 21, del versículo 15 al 16, ¿qué es lo que miramos? ¿Cómo respondieron los que ya deberían de saber esto? Los que ya sabían de la ley y la escritura. ¿Cómo respondieron los sumos sacerdotes? ¿Cómo respondieron los escribas acerca de las maravillas de Dios? Cristo Jesús, ¿verdad?, dijo que Dios, ¿verdad?, por sí mismo ha levantado niños, ¿verdad?, que le alaben a Él y a su ministerio dentro de la iglesia. Cuando ellos respondieron, ¿verdad?, indignados, enojados, ¿verdad?, con envidia, con celos, porque no era para el beneficio de ellos, porque en su mente no había, ¿verdad?, nada que glorificara a Dios, nada. Practicaban sus rituales religiosos, sus sacramentos, todo, ¿verdad?, lo hacían. Y le pedían al pueblo, a la gente, que cumpliera la ley. Y ellos no lo hacían, ellos no lo cumplían. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, dice, sí, dice, ¿nunca leíste? Tú que lo lees todos los días, ¿verdad?, en el templo, en la iglesia, en la casa de Dios, que de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Cristo Jesús le dijo, Dios por sí mismo ha levantado, ¿verdad?, niños que lo alaben a Él y su ministerio dentro de la iglesia. Si la iglesia cesa o para de alabar a Dios, la posibilidad es que Dios levantará otro para llenar, ¿verdad?, sus voces con alabanza y con ministerio, para que alaben y magnifiquen y exalten, ¿verdad?, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en la Escritura. Versículo del 17 al 19. Habla acerca, ¿verdad?, de la higuera, ¿verdad?, estéril. La higuera estéril representa a Israel. Y la Escritura, ¿verdad?, nos dice que Jesús destruyó la higuera. Y nos podemos preguntar, ¿pero por qué destruyó la higuera? Algunos pueden decir
que este tipo de acción lo vemos en la Escritura. Y todavía así preguntan que este tipo de acción, ¿verdad? O actitud o carácter no es, ¿verdad? No es la de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca, ¿verdad?, va a destruir una higuera que no lleve fruto. Pero aquí miramos que Jesucristo lo hizo. ¿Por qué Cristo Jesús destruyó la higuera? ¿Por qué Él destruyó la higuera? Me pregunto. Cristo Jesús destruyó, ¿verdad?, la higuera por la misma razón que con enojo fue al templo, fue a la iglesia y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Por esa razón. Y por esa misma razón destruyó la higuera. ¿Por qué otra razón Cristo Jesús destruyó la higuera? Por la misma razón que Cristo Jesús pronunció juicio a los fariseos por ser hipócritas y legalistas con la ley. De acuerdo a lo que, no lo digo yo, de acuerdo a lo que narra Mateo, capítulo 23, desde el versículo 13 hasta el 39. ¿Cuál es la otra razón que nosotros miramos por qué Cristo Jesús destruyó, ¿verdad?, a la higuera estéril? Cristo Jesús destruyó la higuera estéril por la misma razón que Cristo Jesús echó afuera, ¿verdad?, los demonios de los... Cuando Cristo Jesús echó fuera los demonios de los gadarnenos en el hato de cerdos y después lo mató. Por esa razón. Eso lo miramos en Mateo en el capítulo 8, del versículo 28 al 34. Entonces Cristo Jesús destruyó, ¿verdad?, la higuera por la misma razón por la cual Él estaba, ¿verdad?, indignado y enojado con los discípulos por no dejar también a los niños venir, ¿verdad?, a Él. Lo miramos en Marcos capítulo 10, versículo 14. Cristo Jesús, ¿verdad?, destruyó la higuera por la misma razón que Cristo Jesús demanda. Cristo Jesús demanda lealtad inquebrantable a pesar de las necesidades familiares y personales. No lo digo yo, lo dice la Escritura. En Mateo, en el capítulo 8, versículo del 18 al 22. Y en Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 39. Entonces, Cristo Jesús, al destruir la higuera, Cristo Jesús le estaba demostrando a sus discípulos que Él tenía, ¿verdad?, el poder absoluto sobre el mundo físico, hasta el poder para poder, ¿verdad?, prevenir de ser muerto por medio de la crucificación, ¿verdad? Y también de esa manera, ¿verdad?, que recordamos esta Semana Santa y que debemos de recordar los 365 días. Debemos de entender, ¿verdad?, el verdadero significado de la Semana Santa. Porque Cristo Jesús en su ministerio, en su vida, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, Él demostró por todas las generaciones en generaciones que Él tiene el poder absoluto sobre el mundo físico, hasta el poder, ¿verdad?, para poder Él, ¿verdad?, poder prevenir, ¿verdad?, ser muerto por medio de la crucificación. Él tiene el poder absoluto.
Cristo Jesús no iba a morir porque fuera débil. Cristo Jesús no iba a morir porque no fuera el Mesías. Ni tampoco, ¿verdad?, iba a morir por las intrigas y conspiraciones, ¿verdad?, del hombre. No. Cristo Jesús iba a morir porque la muerte del Hijo de Dios es el único camino a la salvación. Entonces, en estos días tenemos que recordar, y se nos refresca la mente, ¿verdad?, en estos días, y debe de ser, ¿verdad?, a diario, que la muerte, ¿verdad?, del Hijo de Dios es el único camino a la salvación. Ese es el verdadero significado, ¿verdad?, de la Semana Santa. Que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Porque el día viene que Cristo Jesús va a juzgar lo estéril o lo que no produce, ¿verdad?, fruto, como le pasó a la higuera. Pero ese día, ¿verdad?, está en el futuro. Pero hoy en el presente, Cristo Jesús te quiere salvar. Cristo Jesús quiere entrar, ¿verdad?, en tu corazón. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué rechazarlo? Porque cada vez que rechazas a nuestro Señor Jesucristo, el corazón, ¿verdad?, se te va endureciendo. Hasta que llega el momento en que no va a haber más convicción en tu corazón. Si en este día, en esta hora, Dios ha traído convicción a tu corazón, entrégate a Él, ¿verdad? Renuncia, ¿verdad?, a todo por nuestro Señor Jesucristo. Y dale gloria, ¿verdad?, a Él, ¿verdad?, y la alabanza que Él, ¿verdad?, se merece. Renuncia, ¿verdad?, a todo por nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. Porque la Biblia dice que si confesares, ¿verdad?, en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si eres tú, solamente te lleva que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, que aceptes, ¿verdad?, el sacrificio de la cruz. Pero no nomás que lo confieses con la boca, sino que creas en tu corazón. Para justicia, que es hacer lo que está bien de acuerdo a la Escritura. Y vivas, ¿verdad?, el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ¿verdad?, aquí en la tierra. Para que seas luz. Para que alguien más, ¿verdad?, también llegue, ¿verdad?, al trono de la gracia y pueda decir qué es lo que debo hacer para ser salvo. Si eres tú, solamente te toma un paso. Si eres tú, es solamente entre tú, ¿verdad?, y Él. Y acércate al trono de la gracia. Y cree, ¿verdad?, el sacrificio de la cruz. Dale la espalda, ¿verdad?, al pecado. Y vive la vida, ¿verdad?, no como los fariseos, no como los escribas, no como los herodianos, no como estas personas que lo estaban alabando, lo estaban exaltando. Pero el día de la crucificación le gritaban: crucifícale. El día, ¿verdad?, antes de la crucificación,
prefirieron un criminal, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo. Dale todo tu corazón, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Entrégale todo. Deja todo, ¿verdad? Renuncia a todo por Cristo. Y deja que Él transforme, ¿verdad?, tu vida. Y que revolucione tu vida para la gloria, ¿verdad?, de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Y mañana nos vemos, ¿verdad?, a las 7 de la mañana con el siguiente acontecimiento. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, por refrescarnos, Padre, la mente, Señor. Que la muerte de tu Hijo, Cristo Jesús, es el único camino, Padre, a la salvación. Y que nadie, Padre, podemos ir, Padre, hacia ti, sino por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. Padre, fortalécenos, Señor, y continúa tocando los corazones, porque el día viene en que tu Hijo, Cristo Jesús, va a venir a juzgar lo estéril o lo que no produce fruto, así como la higuera. Pero Padre, te pidemos, Señor, que nos fortalezcas y nos des entendimiento para vivir, Padre, la vida cristiana de acuerdo a tu palabra y que tú seas glorificado. Y que ese gozo, Padre, que hoy hay en nosotros, no seamos egoístas o nos indignemos, nos enojemos, como los fariseos y los escribas, Padre, sino que compartamos, Padre, las maravillas de esta grande salvación que hemos recibido por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos y gracias por conectarse. Bendiciones. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Bendiciones.